El Partido Popular ha dicho que quiere vernos a todos, además así, en primera persona del plural, quiere vernos a todos mañana en el Templo de Devot, en Madrid, para ir pues a agitar la calle por la situación política y judicial que se está viviendo en nuestro país y meterle más presión al gobierno de Pedro Sánchez. Así lo decía el propio Feijóo el pasado jueves y hoy mismo. Esto es un total de Feijóo de hoy mismo. Escuchamos. Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos. El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos. Mañana nos vemos para pedir democracia, para pedir urna y para pedir decencia. Muchas gracias. Hasta mañana. Mañana nos vemos, decía el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pero es que no es la primera vez que el Partido Popular usa la calle como un impulso en la oposición para ir contra el gobierno. Y no solamente Feijóo, también otros pesos pesados del partido, antiguos y actuales. Vamos a escuchar a Aznar, pero también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así es como la derecha, así es como el Partido Popular usa la calle para ir contra el gobierno. Lo escuchamos. El futuro de España depende de que los españoles no contemplen indiferente el desgarramiento de la nación y de las instituciones y de la Constitución. Deberían ser los propios votantes de la izquierda los que se sumaran a las manifestaciones, porque este gobierno es a ellos a quienes ha engañado, no a la inmensa mayoría que está saliendo a las calles. Ante esta situación de España, ser neutral no cabe. Tenemos todos los españoles la oportunidad de pronunciarnos y lo haremos en las calles. Sigo apelando a la energía cívica de los españoles. Que se preparen. Habrá muchas más. Habrá muchas más. Que se preparen, que habrá muchas más, Yelamo. Y ya para terminar, te digo efectivamente que Vox ha convocado una manifestación mañana también por la mañana. Vox a través de sus satélites, a través de esas asociaciones que se camuflan con sus siglas, pero que en realidad está detrás Vox. Una manifestación mañana en Ferraz, a tan solo 600 metros de la del Partido Popular. Atención, veremos afluencia y ver si pues Vox arrastra a gente del Partido Popular, a gente de derechas, a su propia manifestación. Lo veremos todo mañana. Que levante la mano. ¿Quién de esta mesa va a ir mañana a la manifestación? No a la de Vox, a la del PP. Noelia y Valentina, vais las dos. Sí. Sin Y un ninguna. montón de españoles que no se les ve, pero vamos. Bueno, obviamente, por si algún espectador se ha despistado, las dos sois afiliadas del Partido Popular. Esto hay que Pero no hace falta ser afiliado del Partido Bueno. Popular. Simplemente con estar en contra de lo que hace el Partido Socialista y Santos Cerdán, Coldo, con eso vale ir. Antes nos contaba Pablo Montesinos, no sé qué pensáis vosotros, Velasco, que hay voces en el Partido Popular que dicen, oye, ya está bien de tanta manifestación, porque vamos a recordar, y quiero centrarlo en el tema de la manifestación, que en los últimos tiempos el PP ha convocado ya varias. Ya perdemos un poco la cuenta. No sé si al final son lo efectivas que pretenden ser. Esto no es la primera vez que le pasa. Veremos mañana. Es un domingo raro porque ya estamos en pre-Navidad. A la gente salir a la calle le cuesta y yo creo que los hitos del Partido Popular los tuvo con la ley de amnistía. Pero veremos mañana que yo, si tengo que apostar, creo que puede pinchar un poco y eso le tiene precio para el Partido Popular. Tiene presiones y tiene voces cuando eleva tanto el discurso Feijóo y dice este es un gobierno antidemocrático, corrupto, bueno, lo eleva a la máxima exponencia, es lógico que tenga voces dentro del partido que le digan, oiga, si esto es tan tremendo, moción de censura, porque no está equilibrado la denuncia que usted hace con lo que está haciendo. Por eso tiene voces sobre la moción de censura. Lo que pasa es que el resultado de esa ecuación es que al final no te dan los votos, con lo cual acaba siendo una ecuación perdedora, valga la redundancia. Si la situación es tremenda pero nadie te sigue, pues igual no es tan tremenda. Si la situación es tremenda pero las calles no se llenan, pero bueno, también entiendo que es lo que hacen los partidos políticos en la oposición cuando quieren protestar, pero veremos cómo les sale. Y lo último, está la tensión de Vox. Es que al final, cada vez que el Partido Popular convoca una manifestación en la calle, de lo que acabamos hablando es de si hay foto con Vox, de si va Santiago Abascal, de cuál es la relación, de si al final convocan juntos o no convocan juntos. Dijo esto de que sin siglas, pero que es el Partido Popular, pero sin siglas. La tensión Vox-Partido Popular es una permanente para poner la moción de censura, para convocar una manifestación o para hacer cualquier cosa. Valentina. Yo lo que creo es que hay una forma de actuar a la que estamos ya acostumbrándonos mucho, que es tener un tono tan alto en absolutamente todo, y son tantas las cosas que van pasando semana a semana, ¿no?, que estamos aquí, que hay una especie de anestesia general
sobre la gravedad de todo lo que ocurre. Por eso te pregunto, ¿crees que son efectivas estas manifestaciones? Que el Partido Popular tenga la obligación de hacer ruido y de generar, obviamente... Bueno, creo que responde precisamente a lo que puedes hacer lo que hace un partido en la oposición, que es intentar canalizar lo que siente muchísima gente. O sea, la mayoría de los españoles, y cuando digo la mayoría es porque además el Partido Popular tiene hoy la mayoría de los votos en el Congreso, la mayoría de los españoles sienten una tremenda impotencia que no saben cómo expresar, porque lógicamente no hay elecciones y por tanto no la pueden expresar en las urnas, y que no tienen otra forma y que lo que piden es que de alguna manera se les escuche, se les oiga. Entonces, esto me parece que es una forma muy legítima de poder manifestarlo. Es verdad que es en Madrid, los españoles viven en toda España, no solamente viven en Madrid, que esto se convocó el viernes por una situación como la entrada en prisión del segundo secretario de organización del Partido Socialista con su mano derecha, y porque estamos, como digo al principio, ¿no?, tan sumamente, ya no se sabe por cuántas de las cosas tenemos que protestar. Son excesivas, son demasiadas, son todas. Pero creo que no hay manera de responder con normalidad a cosas que son tremendamente anormales. Y en el fondo, una manifestación es algo muy normal para hacer. Y lo que nos está pasando en España es que todo en lo que estamos viviendo es tremendamente anormal. Esto que planteabas de cómo transmitir la indignación me parece un debate muy interesante, porque dices algo que es cierto, que es que se ha transmitido una indignación total desde el minuto uno. Y claro, hay un problema de lo que se llama rango dinámico, que es tú vas al volumen a tope y luego, claro, aquello no... Es que no eres capaz de imaginarte todo lo que somos viendo, bien, ¿no? El problema que creo que veo ahí es que acaba generando un problema de discurso del Partido Popular, porque si todo es gravísimo, nada es gravísimo. Si siempre es gravísimo, ¿cuándo es gravísimo? Y creo que al final... Creo que el Partido Popular se ha equivocado a la hora de empatar cosas gravísimas, como lo de Santos Cerdán y lo de Koldo, con cosas que lo grave, en mi opinión, es la instrucción judicial, como lo de Begoña Gómez. Y que al hacerlo, de manera muy no intencionada, evidentemente, sí puede servir para esa competencia con Vox, pero está movilizando a la izquierda también. Está provocando que muchos ciudadanos de izquierda digan, mira, ya vale, no puede ser que desde el minuto uno el Partido Popular diga que es que este gobierno es ilegítimo y diga que no puede gobernar desde el minuto uno, de no ganar sí, en las urnas fue primera fuerza, pero no ganó la mayoría en el Parlamento, que es la que cuenta a efectos constitucionales. Mayoría que parece y esto ser al que final no es un problema, insisto, de debate político, porque claro, de nuevo pasa otra cosa. ¿Qué hacemos? Otra manifestación. Vamos a hacer una manifestación más porque esto es gravísimo, como todas las anteriores gravísimas cosas que ocurrieron en los últimos 2 años. Insisto, ese es el problema. Compartiendo tu análisis es gravísimo. de cómo la presentación de una moción de censura cuando todo no tiene sentido si no tienes los votos. La moción de si tiene confianza, sentido. Que es lo que si tienes, además de los votos, algo que proponer. A mi modo de ver no tiene sentido. Porque además, quiero decir hay precedentes en la historia donde sí lo tuvo. Claro, y hay algunos de ellos, como por ejemplo Hernández Mancha, que salió muy mal. Y por tanto el Partido Popular es capaz de aprender de los errores. Yo entiendo que el Partido Socialista no aprenda de los errores, pero el Partido Popular a lo mejor tiene capacidad de aprender. O sea que yo creo que el problema es que no hay confianza en el líder porque nos puede salir un top. No es un problema. No es un problema de confianza en el líder. Santiago Abascal presentó 2 y le salieron las 2 mal también. Es decir, no es un problema de... Es que no es un problema de liderazgo. El hecho de que le saliese bien a Felipe González no avala que esto sea la panacea para poder hacer. Y además está el derecho absoluto de que el líder del partido decida cuándo presentarlo y cuándo no. Y sería muy mala idea hacerlo todo el para rato venderlo. diciendo que al final la gente dice, pero el volumen no entiendo nada. Yo creo que no, que tiene un sentido lógico. Las expectativas del Partido Popular son importantes y esta manifestación del domingo no es una manifestación estratégica. No. Es una manifestación que nace de un calentón. De una reacción a una entrada en prisión. Oiga, bueno, ahora estamos en que sea un éxito, que no se pinche. Bueno, nos consta que el Partido Popular, por cierto, como es lógico, porque las manifestaciones hay que organizarlas, se está movilizando para que sea un éxito la manifestación de mañana. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto, pero el éxito, ¿dónde está el éxito? ¿Cuánto es el éxito? 3 millones de españoles, 2 millones, 500.000. Dudo que lleguen a tantos. Claro, es muy difícil, es muy difícil. No sé si ¿Tiene sentido? Es muy difícil poner el éxito. Y ahí creo que el Partido Popular lo que tiene que esperar su momento. Quiero decir, los españoles ya ven que esto es muy grave. Ya ven los españoles que entre la mano derecha del presidente del gobierno en prisión es una situación
Una cuestión con lo de la mano derecha. Lo he anormal. dicho varias veces y yo, por más que mire en el organigrama, yo en el gobierno había varias vicepresidentas y en el partido Hombre, había a ver, una vicesecretaria si general quieres- que está siempre si ignorando. quieres me chupo el dedo. Hombre, debe ser la si mano quieres- intermedia. Pero Elisa, Emma, le puedes preguntar. Responde Santiago. El que había la Emma, que no se entiende, venga. Lo que ha dicho en muchas ocasiones Pedro Sánchez cuando ha sido preguntado por esto va en la línea de lo que dice Santi. Voy contigo ahora, Ramón, vamos a ver. Gracias. Con toda rotundidad que yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción. Podemos cometer errores, sufrir traiciones, pero una cosa es clara, el Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia. Me equivoqué al depositar mi confianza en personas que no la merecían. Me equivoqué. Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Los mecanismos de control interno en mi organización no funcionaron correctamente. Ni somos como los corruptos que han marchado nuestras siglas. Eso significaría que yo lo sé. Y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez en numerosas ocasiones. Me equivoqué al depositar mi confianza en estas personas. Y añado otro elemento y vamos con tu análisis. Y es una información que publica nuestro compañero Fernando Garea del Español, la ha publicado hace un rato, que me parece muy interesante. Y el titular reza así: nadie dejará de votarnos por eso. Es una información que pone sobre la mesa Fernando Garea y que lo que muestra es que Moncloa ve amortizada la corrupción y se aferra a la vuelta de Puigdemont para resistir. Esta es la información que firma Fernando Garea y con ella me quedo con esa frase. Nadie dejará de votarnos por eso. Como, oye, estos tipos, estos tres golfos, ¿no? Como dice el núcleo duro de Pedro Sánchez, ya están amortizados y la gente está con nosotros. La izquierda perdona poco, ¿eh? La izquierda no perdona tanto como parece y es una cosa histórica. Se enfrentan entre ellos desde un centro hasta a unas posiciones más izquierdistas y siempre hay una especie de lucha interna, pero yo creo que parece ser que a la gente del PP no les importa en absoluto, sabiendo a ciencia cierta, como saben, que la única forma de llevar a Feijóo a la Moncloa es con Vox, al Partido Socialista, a los votantes socialistas, comunistas, etcétera, tal vez eso sí haga que vayan y decidan ir a las urnas. Y posiblemente por eso lo dicen, ¿no? En lo de mañana va a llover. Mañana va a llover bastante. Y yo creo que a lo mejor haber elegido el templo de botes por el tema de Anatop Up, sí, a lo mejor le rezan, igual deja de llover. Yo me pregunto, si mañana esta convocatoria es para la corrupción, yo puedo ir, ¿no? A hablar de la corrupción moral de ese ser abyecto que se llama Amazon, o puedo ir por la corrección de Almería, o cómo va. Y luego la corrupción Ramón, creo que antes decías que no había que hablar del Itumás, ¿no? de Vox, ¿a qué se va a referir? Habíamos dicho que no había que hablar del Itumás, ¿no? Y esa corrupción es una corrupción igual para todos, ¿no? De la misma manera. Pero si tú también. Por lo tanto, en este caso, si yo tú creo también. que, claro, sí, y al final lo sabe sí, claro. el Partido Popular lo sabe, que Vox está metiendo también mucha tensión al PP por eso de no es y tú más, que eso, ahí puede entrar el PP y el PSOE. Vox entra en el y tú también. Y hace estrategia electoral con eso. Y al PP le cuesta, porque efectivamente viene un año que citaba los 30 y pico casos de corrupción. Es verdad que ese listado de 35 la gente se acuerda de poco, pero quien tenía más de 100.000 euros debajo de la funda de la almohada esta semana era la trama del presidente de la Diputación de Almería, que si nos metemos en letra pequeña también fueron puestos y vuelto y se les devolvió la confianza. Por tanto, claro que es una estrategia que le hace daño también al PP. Y vamos con esos aires a moción de censura. Emma, buenas noches. Te quiero preguntar, ¿hay temor en el Partido Socialista, hay temor en el Gobierno de que esa moción de censura hipotética ahora sí esté más cerca? No hay ningún temor. En todo caso, lo que tiene que hacer el Partido Popular, si de verdad está convencido, es conseguirlo. Pero no nos olvidemos de que esa moción de censura requeriría los votos de Junts, esos de los que nos acusaron que suponía vender a España, eso que sacaron a los españoles a la calle con millones de banderas y ahora parece como que andan ahí mendigando ese apoyo. Bueno, pues bienvenidos al parlamentarismo. Mientras tanto, lo que está en este lado es un partido buscando diálogo, sacando adelante leyes que mejoran la vida de los españoles y de las españolas y ya está.
En eso estamos, en mejorar la vida. Enseguida os pido opinión al resto. Enseguida vamos a hablar con dos personas que saben en qué punto está esta hipotética moción de censura. Pero antes vamos a colocar todas las piezas y a dibujar el mapa de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que es mucho, Lobato. En la que todos hemos recordado que la moción que puso por primera vez en Moncloa a Pedro Sánchez vino acompañada de estas palabras. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. Y con ese eco, Feijóo empieza a hacer planes de futuro. Ahora dice que él no quiere una moción de censura, lo decía hoy, o al menos no entrar en Moncloa con una moción de censura. Su ideal es otro. Que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas. No me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos. Son votos de los suyos, entre comillas, pero no los tengo. ¿Qué significa? Que quiere que se apruebe una moción instrumental y una vez presidente convocar elecciones. Pero entonces tiene que convencer a Junts de varias cosas. Rufián, por cierto, lleva meses avisando de que esto podía pasar. De Puigdemont a prisión, a Puigdemont vótame la moción, decía en un tuit durante el día de hoy. Ha hecho este mensaje recordándolo, pero lo cierto es que lo que quiere Feijóo choca con lo que podría permitir Junts. Con las encuestas que manejan, lo último que quieren son las urnas. Nosaltres li diem al senyor Feijóo que el primer que ha de fer no és demanar ajuda als empresaris, sinó demanar-los perdó. Sí, pero ahora mismo, según el último CEO catalán, Gelamo, Junts está empatado como tercer partido en Cataluña con la Alianza Catalana. La verdad, 9 minutos para las 10, gracias Lobato, que la situación de Junts o la perspectiva electoral de Junts en Cataluña es compleja. Pero no sé si ese también, Valentina, puede ser un elemento que entre en juego. El caso es que ¿tú ves más cerca, ahora sí, una moción de censura? ¿Crees que el Partido Popular va a dar el paso? Hay voces, y lo hemos contado en las últimas horas, en el Partido Popular que incluso defienden, oye, vamos a presentarla, es el momento, aunque se pierda, que los demás se retraten. Yo creo que no, que sería... La verdad, no veo la opción de que el Partido Popular presente una moción de censura ahora en este momento, porque como bien se ha dicho y como bien lo ha dicho el presidente Feijóo, que no dan los votos, y no dan los votos no tiene ningún sentido colocarse en una moción que acabaría en un aplauso de la mitad del hemiciclo a Pedro Sánchez. No me parecería que fuese normal. Creo que sí lo que hace, de alguna manera, que es lo que hizo retratando a Junts y en el discurso que dio ante Foment del Treball en los empresarios catalanes, es decir, oigan, no pueden poner la presión sobre mí, es decir, el Partido Popular está todo el rato aguantando la presión de que es ahora el momento. Ya hace 3 o 4 meses que con el tema de Cerdán también se hizo. Varias veces se ha pedido moción de censura, que sí estaba mucho más cerca, y hoy vemos que hubiese sido un error en su día presentar esa moción de censura hace 3 meses. Lo que sí tengo clarísimo es que lo que no va a pasar es lo que pasó en la primera moción de censura, en donde Pedro Sánchez se presentó con 2 promesas. Una, la regeneración ética de España, que ya vemos cómo es la regeneración ética, cómo ha sido, y la segunda era convocar inmediatamente elecciones, que tampoco lo cumplió. Así que yo creo que lo que ha dejado bien claro Feijóo es que si en el hipotético caso de que se presentase esa moción sería porque están los votos, y teniendo esos votos lo que sí haría es convocar elecciones. Y eso prometió que no iba a engañar como se ha engañado el presidente Sánchez, ¿no? Escolar, y por la información que tenemos, fuentes cercanas al gobierno nos dicen que esperan que pase a Maine este temporal y que ellos van a seguir con su hoja de ruta, que no se pone nervioso. Yo la verdad es que veo muy improbable una moción de censura por varios motivos. El fundamental es que Feijóo, por mucho que insista y por mucho que lo argumente, no tiene los apoyos. Y cuando se habla de que este gobierno quiere resistir a cualquier precio y que lo está haciendo en contra de la voluntad de los españoles, yo quiero recordar que este gobierno es el más frágil de la historia, en el sentido de que en este Parlamento no solo Junts, podría ser el PNV, podría ser Podemos, podría ser Esquerra, podría ser cualquiera, podría ser Sumar. Es decir, vale con un solo partido, con uno solo, para ganar una moción de censura instrumental y convocar elecciones. Si no lo logra Feijóo es porque estamos en un momento un poco excepcional por más motivos, no solamente por todos estos casos de corrupción que están atacando la credibilidad del Partido Socialista y del Gobierno. También porque hay muchos partidos en España que
de izquierda y de derecha decidieron que no querían que gobernase Vox, que no querían que un partido de extrema derecha estuviese de vicepresidente del gobierno y que, por tanto, estaban dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez a pesar de haber sido el segundo más votado y a pesar de que había entre esos partidos claramente conservadores como son el PNV y como es Junts. Hay que preguntarse cómo es posible que el PP no haya reconstruido esos lazos. No te digo con Junts, que es más difícil porque estaban hablando de encarcelarlo y tienen al lado unos señores que les quieren ilegalizar, que son los de Vox. Pero con el PNV, ¿cómo es posible que no hayan sido capaces de convencer al PNV, que también, que sí, votó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, pero también le aprobó los presupuestos al PP y ha sido clave en la gobernabilidad de la derecha muchos años? Pero fíjate que el PNV la respuesta es corta. está levantando la voz en los últimos días, la última semana hemos escuchado a Aitor Esteban incluso decir que si él fuera Pedro Sánchez iría pensando en elecciones. Empieza el PNV de alguna forma... Es un discurso distinto. Es, bueno, creo que deberías adelantar las elecciones y que no vas a poder aguantar hasta el 27. Pero ¿tú ves al PNV apoyando una moción de censura con el PP y con Abascal? Yo no. Pues sí, yo creo que una moción de censura es una acción perfectamente democrática y que no solo hace falta decidir hacerla para ganar. No pasa nada. Si quiere hacer una moción de censura, que la haga. Y que se suba ahí y cuente de una vez por todas qué es lo que va a hacer. Porque el problema que tenemos con Feijóo es que solo habla en contra del Partido Socialista, del presidente, de esto con sus razones. Pero yo es que no le oigo nunca hablar de lo que pasa realmente, ¿no? De qué va a pasar con la pobreza infantil, qué ocurre con la gente mayor, qué está pasando en las calles, cómo vamos a recuperar el Sistema Nacional de Salud, que era de los mejores del mundo y cada vez es peor. Es decir, que se suba ahí, que diga qué plan tiene, porque claro, no te puedes subir ahí a decir qué malo eres, todos son unos golfos, y entonces ponme a mí, quita tú para ponerme yo. Es absurdo. Y luego hay una cosa que parece que no utiliza el ábaco, que solo va a poder gobernar con Vox. El Partido Popular, para que Feijóo llegue a la presidencia del gobierno, solo va a poderlo hacer con Vox. Y Vox, que se le puede acusar de todo menos de incoherente. Vox lo tiene claro, sabe cuáles son sus líneas, cómo ve el mundo, cómo ve este país. Y el señor Feijóo tiene que tener clarísimamente que si no cede a todo aquello que le va a pedir Vox, va a pasar un viacrucis. O sea, la cosa es muy compleja. Y, desde luego, conseguir los votos de Junts, yo, perdona, lo dudo muchísimo, pero es igual. Súbete ahí, súbete al frontispicio, confronta con el presidente del gobierno, dile lo que quieres hacer, lo que estás dispuesto a hacer, cuál es tu programa de gobierno y trata de convencer a la gente y sobre todo a los ciudadanos que le oigamos contar algo que no sea corruptos, delincuentes, golfos, si ya lo sabemos, si eso ya lo sabemos todos. Dígame usted qué es lo que va a hacer y cómo va a conseguir hacerlo con Vox al lado. ¿Y qué es lo que va usted a ceder? ¿Qué va a perder en cuanto a las leyes LGTBI, todo lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente, etcétera? Es que esa es una realidad. No es un pensamiento de izquierdas o de derechas, de azules o rojos. Es una realidad. Hay un señor en la oposición al gobierno que no ha hecho una sola propuesta ni ha explicado de ninguna manera qué va a hacer el día que llegue a ser presidente, si es que llega. Lo que sí que ha hecho Feijóo, y lo hizo ayer, es de manera explícita pedir, en este caso a los empresarios catalanes, que presionen, que convenzan a Junts para que voten una moción de censura instrumental. Es decir, está claramente buscando la mano de Junts. Pero esto llama la atención teniendo en cuenta lo que antes de ayer decía el Partido Popular de Junts. Y no solo nos llama la atención a nosotros, también a Óscar Puente, que nos debe ver porque ha subido un tuit con una hemeroteca de este programa, de La Sexta Explica. Esto decía el Partido Popular. Puigdemont es un fugado de la justicia española. Un prófugo de la justicia. Es una persona buscada por el Tribunal Supremo. Un perseguido por la justicia. Un delincuente. ¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? Un delincuente. Y es un golpista. Un prófugo de la justicia como Carlos Puigdemont. Noelia, y ahora tu partido le pide al partido del delincuente y el prófugo que le echen un cable. Claro, es que lo sigue siendo un prófugo de la justicia. También lo decía Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, antes de ser Pedro Sánchez presidente del gobierno, Pedro Sánchez, antes de ser presidente del gobierno, decía que lo que iba a hacer era traer a Puigdemont a responder ante la justicia. Lo que hizo Pedro Sánchez cuando fue presidente del gobierno fue mandar a Santos Cerdán a negociar a Waterloo sobre los apoyos parlamentarios de Junts al gobierno de Pedro Sánchez. Hablamos aquí antes de las propuestas de Feijóo, que Feijóo no tiene ninguna propuesta. Oye, pues
por irnos a lo de hoy, por ejemplo, una reunión con alcaldes, un encuentro con alcaldes donde han presentado un centenar de medidas, o por ejemplo el plan de vivienda con más de 30 medidas destinadas a viviendas en alquiler, viviendas en propiedad, o la ley de conciliación, que el gobierno dijo, la ley de conciliación del Partido Popular no, porque le cuesta dinero a los españoles, no como por ejemplo pues todo lo que se han dedicado a hacer Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, eso no. La moción de censura sale con que un socio del gobierno deje de apoyar a un gobierno que es corrupto. Simple y llanamente. La clave es ¿hasta cuándo? El PNV, que habrá que ver también por qué el PNV sostiene al gobierno de Pedro Sánchez y a cambio de qué, porque ya hemos conocido informaciones sobre supuestos nombramientos que exigió el PNV para apoyarle en la moción de censura en 2018, ¿por qué siguen los socios apoyando al gobierno de Pedro Sánchez? Porque cada vez van poniendo esas líneas rojas, como Pedro Sánchez también, que tenía líneas rojas como no pactar con Bildu y luego se difuminaron, cada vez van poniendo líneas rojas un poquito más lejos. No, cuando salga algún miembro corrupto del gobierno, dejamos de apoyar a este gobierno. Bueno, pues ya tenemos a un exministro del Partido Socialista durmiendo en prisión. No, la clave va a ser la financiación irregular del Partido Socialista. Ya hay una causa en la Audiencia Nacional y el juez ya ha reclamado al Partido Socialista todos los pagos que ha hecho en efectivo. ¿Hasta cuándo van los socios del gobierno a soportar a este gobierno? Nosotros, el Partido Popular, lo que ha dicho claro en todo momento, oye, la moción de censura se hará si sale adelante. Y la moción de censura será no para hacer lo que hizo Pedro Sánchez en 2018, no, para dar la voz a los españoles, que es por otro lado lo que debería hacer Pedro Sánchez y convocar de una vez elecciones. Has dicho una cosa interesante, Noelia, y es que van a hacer los socios. Hay un socio fundamental del gobierno que es Esquerra Republicana, y sabéis que Esquerra Republicana tiene dos almas, un alma que es más nacionalista, más independentista, y esa parte del partido, cuando Junts rompe ya definitivamente, ve esa posibilidad y ese camino como una vía a seguir. Y esas voces, desde que entra en prisión Ábalos y Koldo, están resonando con más fuerza y están presionando, por ejemplo, a un Gabriel Rufián que siempre dice que él va a hacer de contención, de dique del Partido Popular y de Vox, pero también ha dicho Gabriel Rufián que si esto escala, que son palabras suyas textuales, se tendrían que plantear qué hacen. Y claro, escalar el panorama que tiene judicial al menos el gobierno en los próximos meses se le puede complicar y, por tanto, pues esos socios quizá se lo piensen, porque tienen que presentarse a unas elecciones y explicarle a sus electores de dónde vienen y a dónde van. Velasco. Efectivamente, yo siempre recuerdo fuentes del Partido Nacionalista Vasco cuando les preguntaba por qué, hasta dónde tenía que llegar el caso de corrupción de Pedro Sánchez y decían, el Partido Popular nos llevó tan lejos hasta la moción de censura que tenemos mucho margen todavía. A día de hoy, con Ábalos en la cárcel, todavía les queda margen según se quedó y según arrastramos la operación Gürtel hasta mayo de 2018. Esa es la pregunta fundamental que decía Noelia. ¿Por qué siguen los socios apoyando al gobierno? Porque los socios naturales de Pedro Sánchez y los socios de hoy, para todos, la alternativa es peor. Por eso siguen apoyando a Pedro Sánchez, por eso sigue habiendo una mayoría que no apoya una moción de censura. A ver, el mayor fracaso de Feijóo esta legislatura ha sido que hoy está en el mismo punto del 23 de julio de hace 2 años. Sigue con su único aliado de Vox en el Congreso. Pero, ojo, sigue aislado en una bancada. Con un Vox al 18%, según algunas encuestas. Feijóo puso 2 líneas rojas, no pactar con Puigdemont y puso otra línea roja, que era no meter a Vox en los gobiernos. Ha metido a Vox en los gobiernos y ahora está pidiendo pactar con Junts y pactar con Puigdemont. Esto lo que indica es que de cara a su electorado y de cara incluso a Junts, ¿dónde está usted?, es muy confuso. Si es que hoy es muy metafórico, muy simbólico de los movimientos tan rápidos de Feijóo. Ayer estaba pidiendo a Junts la moción de censura y a los empresarios catalanes que les ayudara y hoy está diciendo que no, que prefiere ir a elecciones y ganar solo unas elecciones. A ver, es muy paradójico y es poco comprensible. Hoy Turull le decía, mire, lo que tiene que hacer el Partido Popular es pedir perdón. Pedir perdón por haber incendiado Cataluña, pedir perdón por no haber ayudado a las empresas catalanas a volver a Cataluña después de no haber gestionado bien políticamente el proceso, pero incendiarlo después con los indultos, incluso con la ley de amnistía. Junts no va a dar en este momento al Partido Popular la moción de censura. Cuando digo en este momento, digo diciembre, que ya me parece mucho tiempo, por mucho que rompiera con Pedro Sánchez hace 2 semanas. Ahora bien, al Gobierno le va subiendo el termómetro cada semana.
Estamos hablando de que hace 2 Junts rompe o políticamente fuerza la situación. Y estamos hablando de que esta semana, después del informe de Santos Cerdán, la imagen es demoledora. Y todos los socios tienen la sensación de que puede ir saliendo algo más. Veremos si Ábalos esto es una amenaza o realmente tiene algo. Me parece muy difícil que pueda pactar porque el juicio es prácticamente ya. Pero es verdad que los socios ven ese termómetro. Y lo último, el PNV lo que avisa a Pedro Sánchez es esto se le está complicando. Claro. En ningún caso le está diciendo yo te voy a complicar a ti la vida.